Estamos bien, ya llegamos a los 100. Ya llegamos a los 100, excelente. Ya llegamos a los 100, entonces ya se irán Gaby, Rosy, excelente. Ahí se irán. Perfecto, perfecto. Sí, es que tenemos la ventaja de la sección K, que solo hay 200 estudiantes. Entonces ahí no hay problema. El Google Meet me acepta hasta 250 estudiantes. René, buenas tardes. Carol, Jennifer, gracias por... Mari Carmen, gracias por hacer el esfuerzo. Bueno, vamos entonces, vamos a iniciar. De hoy en adelante ya no tendremos esa dificultad. Recuérdense, yo soy muy puntual. Me gusta, por respeto a ustedes, ¿ya? Por respeto a ustedes, ahí está. Y de todos modos está abierto el Facebook Live. Así es de que no hay problema, queda grabada la clase, ¿ya? Muy bien. Si se dieron cuenta, ustedes me van a odiar, pero ya se les subió el laboratorio 6. Pero apenas tiene solo 21 preguntas. 21 preguntas, ¿ya? Entonces, Gloria Leticia y a todos los que están ya, a los 113 que ya están conectados, vamos muy bien. Les comento, hasta este laboratorio número 6 va a ser objeto del primer examen parcial. Buenas tardes, Irene y Fernanda, hasta el laboratorio número 6, es decir, que apenas solo 216 preguntas van a ser evaluadas en el primer parcial. Por favor, apúntenlo, anótenlo, ¿ya? No significa que el lunes no les vaya a subir, Mónica, buenas tardes, Andrea, no significa que no, yo sigo subiéndoles, pero, por favor, para el primer parcial, entra hasta el laboratorio 6. Son solo 200. Sí, gracias, Orfa. Gracias. Ahorita, gracias por tu recordatorio de grabar la clase también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vuelvo a reiterarles. Son solo 10, Álvaro, solo 10 laboratorios. Solo 10 laboratorios y 4 comprobaciones de lecturas de las leyes constitucionales y eso es todo. No se aflijan, ¿ya? Entonces, pero efectos, Gloria Leticia, buenas tardes. Para efectos del primer parcial, solo van a ser objeto de evaluación los primeros 6 laboratorios. Gloria Leticia, ¿ibas a preguntar algo? Así es, licenciado. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarle. Igualmente. Estaba leyendo ya el laboratorio 6 y tenía duda con respecto a la respuesta 1 y la respuesta 2. Porque ¡Qué bárbaro! Es que en la 1 se me hace que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero en la 2... El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de aquella institución. Tú tienes toda la razón del mundo. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿ya? Eso lo encuentras ahí por el artículo 100 de nuestra Constitución. Más o menos lo encuentras en el artículo, la seguridad social, lo encuentras en el artículo, la salud bien público 95, seguridad social el 100. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. Tienes razón en tu respuesta, está correcta. Pero te felicito, ya vas por el 6, qué bárbara. ¿Y qué otra pregunta, qué otra duda tenías? Es que en la 2... pienso que también sí. Es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Exactamente, exacto. Ahí es donde los invito
a que ustedes hagan la interpretación. Acuérdense, ustedes van a ser abogados y notarios. Y tienen que, el ejercicio de ustedes es interpretar. Porque puede ser que el juzgador le haya dado a la norma una interpretación totalmente diferente a su sabor y antojo. Y ustedes le dicen, discúlpeme, señor juez, con todo respeto, pero su interpretación no está conforme a la ley del organismo judicial. Por esa razón, y argumentan, paz y paz. O sea, ese es el trabajo que tienen que hacer efectivamente, Gloria. ¿Ya? Interpretar y recordate de que intento, ahorita Evelyn, intento reiterarles las preguntas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que ustedes irán desarrollando en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo, noveno semestre. Entonces, mi trabajo es prepararlos para sus futuros cursos, ¿ya? Este derecho constitucional es fundamental. Y si tú conoces la Constitución, no te vas a perder en ningún curso. No te vas a perder, porque vas a estar debidamente orientada, sabiendo en dónde tener que buscar la normativa constitucional y luego ir a las normas ordinarias que van a desarrollar esa normativa constitucional. ¿Estamos bien? Claramente, licenciado, le agradezco mucho. Servirte, Gloria, y te felicito, porque por ahí leí que apenas alguien iba por el tercer laboratorio. No, hay que ir, ¿ya? Porque, ojo, ya los primeros, bueno, ya ustedes saben que ya mañana ya hay examen de recuperación. Vamos a ver, hoy es viernes, no, perdón, ya hubo, creo que hubo miércoles y viernes, hoy, luego martes y jueves, y yo examino procesal hasta el lunes 22, pero los exámenes estarán, los primeros parciales estarán ahí por el 26 de febrero. Parece que están haciendo el esfuerzo de jalarlos al 1 de marzo, pero bueno, no importa. Ya ustedes tienen contenido y no hay problema. Así es de que, Evelyn, ¿ibas a preguntar algo? Disculpa. No. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, buenas tardes. Yo acababa de entrar. Disculpe. Vaya. Correcto, no hay pena. Para alguien que acaba de preguntar, el día 7 de mayo se va a abrir el Moodle a las 0 horas para las 24 horas. Y ese día ustedes en un solo documento envían todos los laboratorios de las 4 comprobaciones de lectura. Así de sencillo, el día 7 de mayo. O sea, hay tiempo, no tienen que estarlo mandando uno por uno porque el Moodle no se los va a aceptar, porque está habilitado hasta para el 7 de mayo de las 0 horas a las 24 horas. ¿Ya? Muy bien. Estábamos entonces... Buenas tardes, Liz. Esto lo terminamos. La pregunta. No tengas pena, Gilmar. Fíjese que yo tuve un poco de dificultad para unirme a su curso, entonces estoy en la luna, no sé dónde podría yo encontrar esos laboratorios que usted ha trabajado con los compañeros para ponerme al día. ¿Cómo no, Gilmar? Te cuento. ¿Tú tienes correo institucional? Sí. Bueno. Y estás asignado a esta sección K, en Derecho Constitucional. Ajá. Bueno, entonces no tienes ningún inconveniente en accesar directamente a la plataforma de Moodle. ¿Ya? De Google. Entras directamente a Moodle. Entras. Ajá. Y vas a encontrar laboratorios juntitos 1, 2, 3 y 4, porque inicialmente comenzamos con Classroom. Pero la de DEV, que es el Departamento de Educación Virtual de la Universidad de San Carlos. Ahí Yasmin nos hizo el favor, mira, vuelve a repetirlo, Yasmin, por favor, el link de la RAD, ahí está, rad4.virtual.usac.edu, GT
punto tal. Ahí está. En ese enlace entras directamente a la clase y ahí entras al Moodle y entonces ya bajas los 6 laboratorios y bajas una hoja de trabajo de lectura que les subí de apoyo. ¿Ya? De acuerdo. Los imprimes. Si vas a trabajar en hojas sueltas de cartapacio, pues a mano. Si vas a comprar un cuaderno de 200 hojas, porque al final, si Dios nos presta la vida y promovemos derecho constitucional, y vamos al 4º semestre con procesal constitucional, seguimos en ese texto paralelo haciendo nuestro texto paralelo de procesal constitucional. Y ese libro que ustedes están escribiendo, porque es un libro, ese les va a servir para su fase pública. Estudien ahí su fase pública, que es el 50%. El otro 50% es el manejo de leyes. Punto. Punto. Bueno. No hay para dónde. ¿Resuelto tu duda? De acuerdo, voy a intentar más tardecito, cuando finalice la clase, a ingresar ahí. Gracias. ¿Cómo no? Para servirte. Bueno, estábamos hablando nosotros de las diferencias entre la función legislativa constituyente y la función legislativa ordinaria. Y la primera diferencia que dijimos es que la función legislativa constituyente es de carácter temporal. ¿Por qué? Porque solo se va a integrar una Asamblea Nacional Constituyente para realizar las reformas a la Constitución que le fueron sometidas a su consideración. Y una vez que ha concluido su trabajo, automáticamente al entregar al órgano de función legislativa permanente, que es el Congreso de la República, al entregar sus reformas al Congreso de la República, automáticamente se disuelve. Por eso es que su función es temporal. Puede tardarse 3 meses, 4, 5, 6, 1 año, 2 años. Nadie le va a una Asamblea Nacional Constituyente a estipular un plazo establecido para realizar las reformas de la Constitución. Nadie. Porque en esa Asamblea Nacional Constituyente está la representación máxima del poder soberano, que nosotros, los pobladores, les hemos delegado a través del voto al elegirlos como constituyentes. Ellos nos están representando y están trabajando las reformas. Entonces, su función es de temporalidad, mientras que el Congreso de la República, su función legislativa es permanente. Mientras no se rompa el orden institucional o constitucional, el Congreso va a estar los 4 años que dura su mandato para los diputados, va a estar trabajando en crear leyes, debería de ser eso. Y luego entra otra legislatura y otra, o sea, es permanente. Una es temporal, la función legislativa constituyente es temporal, la función legislativa ordinaria es de carácter permanente. ¿Por qué? Porque juntamente con los otros 2 organismos del Estado hace gobierno. ¿Por qué? Porque detenta poder supremo de soberanía, poder supremo de dominación. Y las determinaciones que los 3 organismos del Estado realicen no son susceptibles de discusión alguna por ninguna otra institución del Estado, sea nacional o internacional. ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en el ejercicio del poder soberano. Artículo 141 de la Constitución. Muy bien. Vamos con la segunda diferencia de la función legislativa constituyente y la función legislativa ordinaria. La función legislativa constituyente no gobierna. La función legislativa ordinaria sí hace gobierno. Juntamente con el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, se hace gobierno. El Estado
hace gobierno. Entonces, la función legislativa ordinaria sí gobierna, mientras que la función legislativa constituyente no hace gobierno. Aunque hay algunos estudiosos del derecho que dicen que por ser la Asamblea Nacional Constituyente el órgano máximo de representación de la soberanía, debería de gobernar. Acá en Guatemala tuvimos una experiencia de esa naturaleza cuando efectivamente los constituyentes que están hasta el final de su constitución se armaron de valor. Se armaron de valor porque había gente estaba Roberto Carpio Nicol, Ramiro de León Carpio, Germán Schell Montes, Antonio Arenales Forno, Julio Lowenthal, o sea, había gente Alfonso Alonso Varías, ¿ya? Jorge Skinner Clay, Teléfono Guerra Can, Fernando Linares Beltrán, o sea, gente pensante, algunos, no todos, los otros pues siempre han vivido de la política, pero algunos les lavaron el coco a los demás. Miren, mucha, nosotros somos la Asamblea Nacional Constituyente y podemos deponer al jefe de Estado, o sea, al general Mejía Víctores, que en ese entonces era el que estaba en el ejercicio como jefe de Estado, porque había depuesto a Ríos Montt. Él depuso, le dio golpe a Ríos Montt y se quedó Mejía Víctores como jefe de Estado. Y él convocó a esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya se imaginan entonces ustedes que el origen mismo de esta Constitución no es dentro de un orden institucional o constitucional, sino como producto de un rompimiento institucional, como producto de un golpe de Estado? Fue el general Mejía Víctores el que convocó a los partidos políticos a integrar esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, se formó una comisión en la Asamblea Nacional Constituyente, en donde iban a hablar con el jefe de Estado para decirles que ellos estaban en la facultad de desconocerlo como jefe de Estado. Y se armaron de valor. Eran como 10 de todos esos constituyentes. Y fueron al palacio caminando y pidieron audiencia con el jefe de Estado, Mejía Víctores. Mejía Víctores estaba rodeado solo de militares, porque solo militares habían en los ministerios, en la mayoría de ministerios, y el Ministerio de la Defensa. Bueno, él estaba respaldado con todos los militares. Y entonces viene la voz cantante de esa comisión de constituyentes y les dice: General Mejía Víctores, venimos en nombre del pueblo de Guatemala a indicarle que lo desconocemos como jefe de Estado, porque nosotros, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, representamos el poder supremo de dominación del Estado de Guatemala. Y el general solo se les queda viendo, se pone la mano en el cinto donde tenía su escuadra y les dice: bueno, hijos, o van a terminar su trabajo o de aquí salen en caja. Y entonces los 10 de la comisión, bueno, así pues sí va. Y cuando llegaron a donde estaban reunidos, ¿y qué pasó, muchacha? No se pudo, muchacha. O sea, así de sencillo. Es una anécdota que sucedió, fue real. Eso sucedió aproximadamente allá por el año 1983-84. Sí, parece de chiste, Ricardo Boror. Efectivamente, parece de chiste, pero esa es una anécdota verdadera. Se armaron, porque había gente, no digo que todos, pero sí había gente. También habían, ojo, por si no lo saben, me imagino que muchos que son jovencitos no lo saben. Dos de los diputados a la constituyente
no sabían leer y escribir. 2 diputados a la constituyente no sabían leer y escribir. Me acuerdo del diputado, porque Salterango, Mauricio Quistán. Mauricio Quistán, él no sabía leer ni escribir. Lo único que Mauricio Quistán tenía es que él tenía como 50 camiones que bajaba la gente del occidente hacia a la Boca Costa a cortar café. Entonces, él era popular porque les adelantaba el salario a las familias completas. Entonces, él era muy querido por toda su gente, porque eran camionadas y camionadas y camionadas en aquel entonces, no sé si todavía lo siguen haciendo, de bajar del occidente, toda esa parte del occidente, hacia la Boca Costa al corte de café, ¿ya? Y él les adelantaba, y los tenían en unas galeras como que eran animales, ¿ya? Entonces un político de un partido político, miren mucha, aquel jala gente, y hay otro, no recuerdo, pero Mauricio Quistán no sabía leer y escribir, y fue, óiganlo bien, diputado a la constituyente de los que hicieron esta constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que este conjunto de normas constitucionales responden a intereses de clase económicamente dominante. Responden a intereses de clase económicamente dominante. Responde a interés de clase. Y de clase que tiene el poder económico. Y si tiene el poder económico, tiene el poder político. Y si tiene el poder político, también cuenta con el poder militar. Entonces, resulta que, aunque en el artículo 4 habla que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho, formalmente hablando es cierto. Formalmente hablando es cierto, pero en la realidad, ustedes saben que no lo es. Esta semana, la ERIS es la escuela regional sanitaria de aquí de la Universidad de San Carlos, que estudia posgrados. Fue un ingeniero quien dio la lección inaugural relacionada con el derecho humano al agua potable. Y qué interesante la conferencia que dio el ingeniero costarricense. A nivel, había muchos estudiantes o ex estudiantes de la ERIS que ya son magísteres o doctores de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, en donde él hizo un estudio comparativo de las constituciones en relación al derecho humano al agua. Y entonces encontró que en Guatemala, no se me olvida, él encontró el artículo 128 de la Constitución. Les cuento esto porque es parte de nuestra cultura. Miren, y dice, aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, artículo 128 de la Constitución. El aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Pero el comentario que hacía en nuestra Constitución, que fue lo más cercano que pudo encontrar en relación al derecho humano al agua potable. En ninguna frase de la Constitución habla del agua potable, del agua segura.
Ya hay la Constitución de Costa Rica, por lo menos, ya habla del agua potable. Y hay algunas disposiciones desde el año 2002, 2003, 2005, 2010 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde solo acá en América Latina hay más de 300 millones de personas que no tienen ese derecho humano al agua potable. Qué tristeza, ¿verdad? Por eso es que nuestro Congreso de la República no ha querido desarrollar esas 20 leyes que ordenan la Constitución que están pendientes, y una de ellas es de la propiedad de las aguas. Porque al momento en que comience a legislar, va a tocar intereses de clase económicamente dominantes, como los ingenios, como las minas, como las de sembrado de palma africana, que son los grandes beneficiarios de las grandes cantidades de agua. Es más, una ingeniera hizo una pregunta: ¿por qué, si el agua potable es un derecho humano, por qué ella se está cotizando en la bolsa de valores? Y es cierto, yo vi una cotización de agua en la bolsa de valores. Entonces, para los gobiernos, para los estados del mundo, el agua no es un derecho humano, sino va a ser una mercancía más. Va a ser una mercancía más. Por eso comencemos nosotros en nuestra casa tratando de no desperdiciar ese vital líquido, porque tarde o temprano se va a agotar. Tarde o temprano se va a agotar. Quizás nosotros ya no veamos ese problema. Quizás ya estemos en otra dimensión, ¿ya? Pero ustedes jóvenes y sus hijos, sus futuros hijos o sus futuros nietos van a tener ese problema. Por eso ese anuncio que dice, gota a gota el agua se agota. Y es muy cierto. A veces para bañarnos 3 minutos suficiente. No, estamos 10 minutos y no, hombre, no. Pero no tenemos conciencia, porque recuérdate, nosotros que estamos en la capital padecemos en algunas zonas escasez de agua. No digamos en el interior de la República. En el interior de la República, que tienen que caminar grandes distancias para hacerse de agua, no potable, porque la tienen que hervir. Al hervirla, pues entonces ya es susceptible de poder ser para consumo humano. Puede ser segura, potable y segura. Fue un paréntesis, discúlpenme, pero salió a colación por esa conferencia que vi ahí. Bueno, y vamos con la última diferencia. Son 3 diferencias. 1, la función legislativa constituyente no gobierna. 2, la función legislativa constituyente es de carácter temporal. La función legislativa ordinaria sí gobierna, y la función legislativa ordinaria es de carácter permanente. Y la última diferencia es que cuando se va a emitir una nueva constitución, la constitución es anterior a los órganos del Estado. Cuando se va en la función legislativa constituyente a crear, a decretar, a emitir una función, una constitución, esta constitución es anterior a los órganos del Estado. Solo cuando se pone en vigencia el 14 de enero de 1986, que entró en vigencia, nacen a la vida los 3 organismos del Estado. Entonces, resulta que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano creador, mientras que el Congreso de la República, la función legislativa ordinaria, es un órgano creado. ¿Ya? Muy bien. Esas son las 3 diferencias. Acá
Una, temporal, esa función legislativa constituyente es temporal, no gobierna y es un órgano creador, un órgano originario, un órgano primario, mientras que la función legislativa ordinaria sí gobierna, es de carácter permanente y es un órgano creado. Es un órgano creado. Y quien le da la vida es la Constitución al ponerse en vigencia. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Bien. Muy bien, correcto. Perfecto, sigamos. Hoy van a responder algunas preguntas de sus laboratorios. Vamos a hablar de las disciplinas jurídico-constitucionales. Anótenlo, por favor. Disciplinas jurídico-constitucionales. Tres son las disciplinas jurídicas constitucionales. Uno, o la primera, el derecho constitucional general. Se las voy a señalar primero y después se las explico. Dos, el derecho constitucional particular. Y tres, el derecho constitucional comparado. Entonces, tres son las disciplinas jurídico-constitucionales. Derecho constitucional general, derecho constitucional particular, derecho constitucional comparado. Vamos con la primera, derecho constitucional general. Este derecho es aplicable a cualquier derecho de cualquier país del mundo. Y en él se explican principios, normas de cualquier derecho constitucional que puedan aplicarse a cualquier país del mundo. Es decir, esta es la definición. Esta disciplina, pueden anotarla, esta disciplina delinea una serie de principios. Esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Se las voy a repetir. El derecho constitucional particular delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Ahora se los explico. La mayoría de legisladores de cualquier parte del mundo tienen al derecho constitucional y ahí están. Si hablamos de derechos humanos, todas las instituciones, todas las concepciones, todos los conceptos y todos los principios que van a regular los derechos humanos.
Y entonces ellos, como legisladores o como constituyentes, no importa, es un derecho constitucional general, están para que los tomen y tomen lo que crean conveniente para su sociedad. Y ahí es donde comienzan a clasificarlos y a sistematizarlos. Por eso es que nuestra Constitución, cuando habla en su capítulo segundo, capítulo primero, habla derechos humanos, punto. Y luego habla de un capítulo primero, derechos individuales, del 3 hasta el artículo 46. Ahí ustedes van a encontrar todos los relatos. O sea, ellos lo clasificaron y lo sistematizaron y lo pusieron en vigencia. Y luego, en el capítulo segundo, habla de los derechos sociales, porque en el derecho general están en la doctrina, están los conceptos, están los principios, están las instituciones, y ellos toman lo que creen que va a servir para nuestra sociedad, los clasifican y los sistematizan. Por eso, los derechos sociales, ustedes lo encuentran desde el artículo 47 hasta el 139 de la Constitución, hasta el 139. Esos derechos sociales van dirigidos a tutelar, a proteger derechos colectivos, derechos de grandes grupos, derechos sociales. Y les puedo mencionar entre ellos los derechos cívicos y políticos, por decir algo, los derechos de petición en materia política, los deberes y derechos políticos. Podemos hablar también de los derechos de los trabajadores del Estado. Podemos hablar del régimen económico y social. Podemos hablar del trabajo. Es un derecho de una persona. Disculpe, estoy dando clases. Yo le llamo hoy. Gracias. Podemos hablar del deporte, de la salud, seguridad y asistencia social. Podemos hablar de las universidades. Podemos hablar de la educación en general, de las comunidades indígenas, de la cultura, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el derecho constitucional general delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en varios derechos positivos, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Cuando se pone en vigencia una constitución es porque los constituyentes han hecho uso del derecho constitucional general como disciplina jurídico-constitucional y han tomado de la doctrina todos aquellos conceptos, todas aquellas instituciones, todos aquellos principios que van a ponerlos en vigencia en determinado momento en la sociedad. Y esto se pone en vigencia cuando entra la Constitución a surtir efectos en determinado país. Ese es el derecho constitucional general como una disciplina jurídico-constitucional. El derecho constitucional particular es este. Es el conjunto de normas de derecho constitucional que se encuentran vigentes en determinado estado. Y esta constitución nuestra, en estos momentitos, hoy 12 de febrero, siendo las 3 de la tarde con 6 minutos, se encuentra vigente. Por eso, este conjunto de normas de derecho constitucional se le denomina derecho constitucional particular, porque en cada estado
se encuentra en un momento histórico vigente ese conjunto de normas. La Constitución de El Salvador es ejemplo de derecho constitucional particular. La que está en la Constitución que está en Costa Rica vigente en este momento es derecho constitucional particular. La que está en México es derecho. La que está en Venezuela es derecho constitucional particular. La que está en Bolivia es derecho constitucional particular. ¿Por qué? Porque es el conjunto de normas de carácter constitucional que se encuentran vigentes en determinado momento en ese estado. Muy bien, ahí no hay pierde. Y el derecho constitucional comparado, trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados, de diferentes sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Se lo repito. La disciplina jurídica del derecho constitucional comparado lo que hace es encontrar similitudes, encontrar diferencias y compararlas. Por ejemplo, si nosotros tomamos el artículo 28 de nuestra Constitución, y eso se los dejo como tarea para el próximo día lunes, si Dios nos presta la vida. Anoten esta tarea. El derecho de petición. Nosotros, en nuestra Constitución vigente, dice, los habitantes de la República de Guatemala. Cuando habla de habitantes, no se está refiriendo a los guatemaltecos nacidos en territorio. No, los habitantes pueden ser extranjeros que están de paso. Pueden ser extranjeros que tienen regularizada su situación. Y ya son, si es un chileno, si es un colombiano, si es un peruano, y ya cumplió con los requisitos del Instituto de Migración, entonces él, y por último, se fue a la gobernación departamental a gestionar su naturalización, entonces ya es un guatemalteco naturalizado. Solo los que conformaron la Federación y Confederación Centroamericana, de una vez apuntemos esto para que no se les olvide. Nacionalidad de origen, nacionalidades centroamericanos, artículo 145 de la Constitución. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Sofía. Ahorita mismo te lo repito. El derecho constitucional comparado, y después leemos el artículo 145. Dice, este derecho trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados, sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Por eso es que les estoy dejando esta tarea, para que comprendan lo que es el derecho constitucional comparado. Nosotros estábamos hablando del artículo 28 del derecho de petición, pero el 28 nos remite cuando dice los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, cuando habla de habitantes, pueden ser solo guatemaltecos, pueden ser extranjeros que están regulares, que su estatus, para servirte, Sofía, que su estatus es regularizado, es decir, ya son naturalizados. Pero esto me lleva al 145, que dice,
Nacionalidades centroamericanos. Si tienen resaltador, por favor, subrayenlo. Si tienen resaltador, por favor, subrayenlo. También se consideran guatemaltecos de origen. Es decir, así como este servidor, así como ustedes que nacieron en suelo guatemalteco, Yusoli, ese es el Yusoli, suelo, territorio guatemalteco. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación C de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. Quiere decir que los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses, los costarricenses pueden manifestar ante el Instituto de Migración, si es su deseo, que sean considerados guatemaltecos de origen y en consecuencia van a tener los mismos derechos y obligaciones que tenemos nosotros los que hemos nacido en territorio guatemaltecos y somos hijos de padre y madre guatemaltecos o hijos de padre guatemalteco y madre extranjera o de madre guatemalteca y padre extranjero. Porque ahí los sistemas de la nacionalidad es el jus soli, que es el territorio, por haber nacido en territorio guatemalteco. Y el jus sanguini, por tener lazos de sangre por parte de mi papá o de mi mamá. Entonces dice, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso, podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Pero de acuerdo con la doctrina y de acuerdo con los sistemas que regulan la nacionalidad, nadie debe de tener más que una nacionalidad. Un salvadoreño que acepta ser guatemalteco debe renunciar a su nacionalidad salvadoreña. Un hondureño que va a aceptar la nacionalidad guatemalteca debe renunciar a su nacionalidad hondureña. Un nicaragüense, un costarricense, en la misma forma. ¿Ya? Deben de renunciar. Claro, aquí la Constitución es más amplia todavía, pero de acuerdo con los principios que informan la nacionalidad, ustedes lo encuentran en la Ley de Nacionalidad, pero si tiene que ser alguno de los dos, sí, salvo, suponte, vaya, te voy a poner este ejemplo a todos. Hay un francés y está casado con una inglesa. Un francés y está casado con una inglesa. Y vienen a conocer Tikal. Pero en eso nace el hijo de ellos acá. Nace en suelo guatemalteco. Entonces, por el jus soli, el hijo de esa pareja de francés con inglesa, por el haber nacido en territorio guatemalteco, el hijo tiene derecho a optar por la nacionalidad guatemalteca. Pero tiene derecho por lazos de sangre a la nacionalidad inglesa y por lazos de sangre a la nacionalidad francesa. Entonces, ¿qué se le aplica a este joven cuando llegue a su mayoría de edad? Se le aplica el jus electi, o sea, el derecho a elegir. Y él, cuando ya sea mayor de edad, va a optar por ser guatemalteco, por ser de nacionalidad inglesa o ser de nacionalidad francesa, ¿ya? ¿Un guatemalteco puede ser hondureño? Sí, pero debe de renunciar
debe de renunciar a la hora que adopte la nacionalidad hondureña, debe de renunciar a la guatemalteca. ¿Ya? Si no, veámoslos a los jugadores centroamericanos que juegan en los equipos de fútbol. Ellos tienen que hacerse guatemaltecos ¿ya? Pero deben de renunciar es decir, inclusive hasta un mexicano, creo que el Amadini quería nacionalizar a un mexicano para integrar la selección, como que no hubiesen acá jóvenes con talento. Eso de verdad deja mucho que desear, ¿ya? ¿Cómo le van a quitar, ya? ¿Cómo le van a quitar la oportunidad a un guatemalteco? Sí, correcto, en el América, correcto, también es de otro caso. Entonces, solo termino esto para dejárselos claro, digo yo, el 146, naturalización. Yo sé que no es clase de nacionalidad, pero entra dentro de lo que es el derecho comparado. Dice naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Es decir, que un guatemalteco naturalizado no puede optar a ser presidente de la República. Un guatemalteco naturalizado no puede optar a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Un guatemalteco naturalizado no puede optar a ser magistrado de la Corte de Suprema de Justicia. Un guatemalteco naturalizado, porque ¿quiénes son? ¿Quiénes son los guatemaltecos naturalizados? Son todos aquellos que no conformaron la Federación Centroamericana. De todo el mundo. Un keniano, un japonés, un español, un chino, un colombiano, todos los de América del Sur, un mexicano. Exacto. Los guatemaltecos, dentro de las limitaciones está no optar a ser presidente de la República, ¿va? Esa es una de las limitaciones. Claro, un nicaragüense, si se hace guatemalteco, es considerado guatemalteco de origen y en determinado momento ya hubo el caso que fueron rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y no era guatemalteco de origen, sino era centroamericano y optó por la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Y fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien. Entonces, el estudio comparativo que quiero es que comparen el artículo 28 nuestro, el derecho de petición, con el derecho de petición de la Constitución de Costa Rica y con la Constitución de Venezuela y con la Constitución de México. Hagan un estudio comparativo breve, 3 renglones, ahí en su cuaderno. ¿Estamos? Bueno, ya me pasé la hora. Siento que vamos bien. Hoy le dimos varias respuestas a sus laboratorios. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, por favor, ¿ya? Venezuela, México y Costa Rica. Busquen el derecho de petición como lo tienen ellos regulados. ¿Y qué van a encontrar? Diferencias y similitudes. Van a hacer un estudio comparativo del derecho de petición en la Constitución de Costa Rica, de México y de Venezuela. Muy bien. Les mando un abrazo. Nos vemos el día lunes, si Dios nos lo permite. Gracias por tenerme paciencia. No se siente Nancy, Yuseli, no se siente el tiempo. Sí, es cierto. Nos emocionamos y no sentimos el tiempo, pero ya a las 4:45 me interesa comenzar por Facebook con la I. Un abrazo. Feliz fin de semana. Se les quiere.